Durante siglos, la humanidad ha tenido una idea más que a la guerra, más que a la peste, más que a la muerte misma. Vender el alma a artistas, reyes, alquimistas, músicos prodigio, hombres que parecían tocar lo imposible, y que, según los rumores, no lo lograron solos. Nos contaron historias de pactos firmados con sangre, de figuras en la oscuridad ofreciendo poder, de talentos demasiado grandes para ser humanos. Pero, ¿y si nada de eso fue real? ¿Y si los pactos con el diablo fueron una invención? ¿Una herramienta? Un arma para destruir reputaciones, controlar mentes, y convertir el talento, la ciencia o la rebeldía, en algo que debía ser temido? En este episodio de El lado oscuro del pasado, no vamos a hablar de demonios con cuernos, sino de algo mucho más peligroso: el miedo, la ignorancia, y el poder de una acusación. Porque a veces, decir que alguien hizo un pacto con el diablo era la forma más fácil de enterrarlo en vida. Prepárate, porque hoy vamos a desmontar uno de los mitos más oscuros de la historia: los pactos con el diablo que nunca existieron, o eso nos hicieron creer. Antes de que existieran los contratos, antes de que hubiera leyes escritas, el ser humano ya creía en un acuerdo más antiguo que cualquier reino: el trato con lo invisible. En las civilizaciones más antiguas, la gente no hablaba de diablos, pero sí de espíritus, sombras, entidades capaces de dar poder, a cambio de algo. En Mesopotamia, en Grecia, en Egipto, la línea entre lo humano y lo sobrenatural era frágil. Los sacerdotes hablaban con dioses. Los oráculos escuchaban voces, los chamanes viajaban a otros planos. Pero todo cambió cuando apareció una idea peligrosa: que el poder podía obtenerse sin permiso de Dios. Con la expansión del cristianismo en Europa, el mundo espiritual se dividió en dos bandos claros: lo divino, lo demoníaco, y cualquier conocimiento fuera del control de la Iglesia se volvió sospechoso. La medicina herbal, la astrología, la alquimia, la música demasiado intensa, la inteligencia fuera de lo común. Todo podía convertirse en prueba de algo terrible: había hecho un trato. Los primeros relatos de pactos con el diablo no surgieron de hechos, sino de miedo al conocimiento y miedo a perder el control. Porque si alguien destacaba demasiado, si curaba sin permiso, decir no es talento, es el demonio. Y así nació una de las armas más poderosas de la historia: la acusación invisible. No necesitaba pruebas, no necesitaba testigos, solo necesitaba rumores. Y el rumor podía matar. El trato prohibido no comenzó como una realidad, sino como una explicación fácil para lo que no se entendía. Durante siglos, el pacto con el diablo fue un susurro, una historia, una advertencia. Pero en la Europa medieval, el miedo encontró algo más peligroso que la superstición: encontró tribunales. La Iglesia y el poder político entendieron algo crucial: el miedo invisible era la herramienta perfecta para controlar lo visible. Porque un crimen normal necesita pruebas, pero un crimen espiritual solo necesita sospecha. Te acusaban de brujería, de herejía, de invocar fuerzas oscuras, y la pregunta ya no era ¿lo hiciste?, sino confiesa, ¿qué te prometió el diablo? Así nació uno de los mecanismos más crueles de la historia: la confesión obligada. Si negabas, eras culpable por resistirte. Si confesabas, confirmabas la acusación. No había salida. Las leyes empezaron a describir el pacto como algo real: firmar con sangre, renunciar a Dios, recibir poder, riqueza o conocimiento prohibido. Todo eso se convirtió en narrativa oficial. Y cuando una historia entra en la ley, deja de ser mito, se convierte en sentencia. Miles de personas fueron interrogadas, torturadas, obligadas a inventar pactos que jamás existieron. Pero lo más aterrador no era la hoguera, era que cualquiera podía ser el siguiente: el vecino envidioso, el rival político, la mujer que sabía curar, el hombre demasiado inteligente, el diferente,
Bastaba una acusación para que tu vida pasara de normal a condenada, porque el pacto con el diablo ya no era un rumor, era un delito legal. Y cuando un sistema puede castigar algo que no se puede ver, el poder se vuelve absoluto. Pero lo más inquietante es que algunos de los casos más famosos de la historia mostraron algo aún más perturbador. Las confesiones eran copiadas unas de otras, como si alguien estuviera escribiendo el guión del miedo, porque ahora el terror tenía procedimiento. El pacto con el diablo nunca se vio, nunca se tocó, nunca se probó, pero eso no impidió que se convirtiera en uno de los crímenes más castigados de la historia. Porque cuando el miedo entra a un tribunal, la verdad es lo primero que muere. Los juicios que ya tenían final, los procesos por brujería y pactos demoníacos no buscaban justicia, buscaban confirmación. El acusado no entraba a demostrar su inocencia, entraba a encajar en una historia que ya estaba escrita. Los interrogatorios seguían un patrón. ¿Viste al diablo? ¿Qué forma tenía? ¿Qué te prometió? ¿Dónde firmaste el pacto? Y si respondías que no, venía la siguiente fase. La tortura como método de verdad del dolor no se usaba para descubrir hechos, se usaba para fabricar relatos. Bajo tormento, las personas empezaban a repetir lo que los jueces querían oír. Nicole Paganini. Su forma de tocar el violín parecía imposible. Decían que sus dedos eran demasiado largos, demasiado rápidos, demasiado perfectos. Rumor, su talento venía del infierno. Giuseppe Tartini compuso una sonata que, según él mismo contó, la escuchó en sueños, tocada por el diablo. Robert Johnson. Bluesman del Mississippi. Leyenda, vendió su alma en un cruce de caminos a cambio de su talento. Jimmy Page. Virtuoso de la guitarra, obsesionado con el ocultismo. Para muchos, eso bastaba. Bob Dylan, incluso en tiempos modernos, dijo en una entrevista que había hecho un trato. La frase fue suficiente para alimentar la leyenda. Cuando alguien sabía demasiado, la acusación era otra: brujería intelectual. Cornelio Agripa, estudioso, ocultista, pensador, sus conocimientos lo convirtieron en sospechoso. Silvestre II, papa del año 999, dominaba matemáticas y ciencia árabe. Sus enemigos dijeron que aprendió de demonios. Jack Parsons, ingeniero de cohetes, pionero de la tecnología espacial y practicante de rituales esotéricos. Ciencia, ocultismo, mito asegurado. Ciencia, matemáticas, alquimia, tecnología, peligro espiritual, y si era peligroso, debía venir del diablo. Aquí el pacto deja de ser mito y se vuelve arma. Urbain Grandier, sacerdote francés. Enemigos políticos lo acusaron de pactar con demonios. Fue torturado y quemado. Las brujas de Salem no hubo demonios, hubo miedo, histeria y venganzas personales. Aquí el pacto no explicaba el talento, ni el conocimiento, justificaba la eliminación de personas. Músicos brillantes, científicos adelantados, sacerdotes incómodos, mujeres independientes, gente rara, gente distinta, todos cabían en la misma historia. No es humano, hizo un pacto, y así, el mito del diablo no hablaba del infierno, hablaba del miedo humano a lo que no puede controlar. Creemos que los pactos con el diablo pertenecen al pasado, a la Inquisición, a los juicios, a las hogueras. Pero no, nunca se fueron, solo cambiaron de forma. Hoy ya no usamos pergaminos, ni sangre, ni invocaciones en latín. Pero cada vez que alguien triunfa de forma extraordinaria, cuando su talento parece imposible, cuando su ascenso es demasiado rápido, la frase vuelve a aparecer. Seguro vendió su alma. Lo decimos riendo, como broma, como meme, pero la idea es la misma que hace 500 años. Si alguien sobresale demasiado, si rompe los límites, si parece tocar algo que nosotros no entendemos, entonces no puede ser humano. Debe haber un pacto, un trato oculto, una ayuda prohibida. Antes el castigo era la hoguera. Hoy es distinto, sospecha, teorías, deshumanización. Seguimos necesitando explicar lo extraordinario con fuerzas invisibles.
porque aceptar que un ser humano puede ser brillante, diferente o incomprendido, sigue dando miedo. Pero si los pactos eran historias creadas por el miedo, entonces surge otra pregunta inquietante. ¿Y si lo que la humanidad llamó magia no era pacto, sino tecnología que no entendía? ¿Y si algunos objetos, símbolos y amuletos no eran superstición, sino restos de un conocimiento antiguo? En el próximo episodio de El lado oscuro del pasado, el poder de los talismanes, tecnología de los dioses, piedras caídas del cielo, símbolos que se repiten en todo el mundo, objetos que protegen, y escrituras que nadie puede leer. ¿Magia, fe o fragmentos de algo mucho más antiguo, que aún no comprendemos? Si te gustan las historias donde el pasado es más oscuro de lo que nos contaron, suscríbete a El lado oscuro del pasado, dale like para que más gente descubra estas historias y cuéntanos en los comentarios. ¿Tú crees que los pactos fueron solo miedo, o que hubo algo más? Porque aquí no contamos leyendas, exploramos lo que la historia prefirió no explicar. Nos vemos en la oscuridad.